academia, miembros de la comunidad universitaria, amigos todos. Su presencia me honra y me inspira a tratar de hacer una presentación esta noche que los provoque intelectualmente con relación a un tema que tiene trascendental importancia, no solo para la ciudadanía de nuestra patria, sino que refuta y que tiene impacto a través del mundo. El título de esta presentación es Déjà Vu, el retorno sobre la juraría, que cuando salieron de esta, vieron a un campesino doblado recogiendo papas de su huerto. Uno de ellos le gritó fuertemente: "Oye tú, ¿dónde estamos?". El campesino sin inmutarse o darle respuesta alguna, siguió recogiendo papas, a lo cual el abogado, en voz aún más fuerte, volvió a gritarle: "No me oyes, no me oyes, estás sordo, ¿dónde estamos?". El campesino, sin desdoblarse o dejar de recoger papas, le contestó en un globo imberbe: "En mi opinión, la forma en que nuestra sociedad ha enfrentado el problema de las drogas tiene cierta analogía con la situación en que se encontraban estos dos abogados flotando y perdidos entre las nubes. Al igual que la contestación simple y obvia del campesino. Hace ya tiempo que estamos figurativamente perdidos en el espacio, desconectados de la realidad, sin rumbo o dirección en lo que respecta a la forma de bregar con esta problemática. Está pasado el tiempo de que tomemos un curso de acción constructiva y racional. Después de considerar objetivamente la situación con todas sus ramificaciones. Aparentemente no vemos lo que tenemos de frente, o peor aún, no queremos ver o aceptar la realidad. Si bien durante mis primeros años como juez de primera instancia estuve consciente de la magnitud y complejidad del problema de las drogas, fue una experiencia que tuve en El Salvador para eso de los años 70, la que me hizo enfocar en este problema. Y enfocar de una forma realista y racional. Y desde una perspectiva diferente a la que había tenido hasta entonces. Me encontraba en ese país a invitación de su Tribunal Supremo a hablarle a la judicatura y a los abogados sobre el sistema judicial de nosotros. Después de mi ponencia siempre había unos turnos de preguntas y contestación. Y en un pueblo bastante lejos de la capital, cuando llegamos al tema, a la área de las preguntas y contestaciones, giró la discusión hacia el tema del narcotráfico. Hubieron varios puntos de vista que se discutieron y en un momento alzó la mano un señor, un abogado que estaba en la parte de atrás del salón y me dijo: "Señor juez, nosotros necesitamos la ayuda de Estados Unidos para bregar con esta situación". Yo le contesté, y confieso en retrospectiva, con cierta impaciencia y hasta pomposidad, le dije: "Pero, ¿qué más ayuda quiere?".
estamos haciendo. A lo que el abogado me dijo, otras cosas. Así que eso es lo que nosotros necesitamos. La verdad del caso que yo no esperaba esa contestación y ese punto de vista. Y me trajo al nivel del campesino que estaba recogiendo papas, porque me trajo a la realidad de lo que verdaderamente era el problema de las drogas. Ahora me hizo pensar y me interesó en este programa desde un punto de vista diferente al que yo estaba llevando a cabo como juez de Estados Unidos. Así pues, posteriormente se me presentó la oportunidad de participar sobre esto cuando me invitaron a pronunciarme sobre la llamada guerra sobre las drogas en una conferencia en Colby College, que está en el estado de Maine, y lo hice en el 1996. Para esa época ya yo llevaba 20 y pico de años de juez y había sentenciado a varios cientos de personas a prisión por violaciones de las leyes de narcóticos federales. Yo estaba ya bastante convencido por instinto de que nada de lo que estaba haciendo, o peor aún, nada de lo que yo palpaba del sistema en general, estaba teniendo resultados positivos en controlar o aún reducir la producción, importación o consumo de drogas ilegales en Estados Unidos. No obstante, tenía la necesidad de estudiar el tema en forma metódica y científica, o por lo menos hasta el alcance de mi experiencia y conocimientos. Un análisis detallado de las estadísticas oficiales que existían en el momento me llegaron a la conclusión que la llamada guerra no estaba progresando y que procedía la creación de una comisión multidisciplinaria para estudiar a fondo el problema y recomendar el curso a seguir. Opinaba también que se debía considerar el experimentar con la posible descriminalización de algunas drogas, especialmente la marihuana. Posteriormente, mi ponencia en Colby fue pulida y publicada en el 1997 por la Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico y por Yale y por Boston University. Ya ha pasado una década y media desde que hablé en Colby y publiqué estos artículos, durante cuyo intervalo he continuado siendo un asiduo observador de y participante activo en he concluido que procede que haga un nuevo inventario de la situación y me pronuncie otra vez públicamente mi sentir sobre mis hallazgos y observaciones traídos al día de hoy. Si bien creo firmemente que los jueces deben pronunciarse a través de sus opiniones y no en debates públicos, creo también que hay ciertos temas sobre el cual el público merece nuestros puntos de vista francos y en forma directa, por supuesto, con objetividad y el formato académico
que creo que nos rodea en el día de hoy. Estimo que el tema de las drogas es uno de los temas sobre los cuales los jueces podemos contribuir a la discusión pública por razón de nuestro peritaje y experiencia en lo que respecta a ciertos aspectos del problema. Paso a decir que nuestros cánones de ética, como cuestión de hecho, en el sistema federal, alientan que nos expresemos sobre este tipo de temas con el propósito de contribuir a la mejoría de la administración de la justicia. Espero limitar mis comentarios a menos de una hora, al final del cual, con muchísimo gusto, contestaré preguntas de ustedes. En términos generales, mis comentarios seguirán el siguiente formato: un vistazo amplio del problema, una discusión de los propósitos que persigue la guerra, inclusive algunos detalles sobre algunos de los países principales envueltos, un análisis de dónde estábamos y dónde estamos hoy en esta guerra, lo cual básicamente es una comparación temporal de estadísticas, contestación a la pregunta ¿qué hemos logrado con la llamada guerra? ¿Y cuáles han sido los costos para llegar donde estamos? Costos materiales, costos humanos, costos institucionales y el impacto racial que ha tenido esta guerra. Y cuál, por supuesto, es la conclusión a que yo llego, que yo llamo to be or not to be. Y por último, cuál es la menos mala de los menos malos de los cursos a seguir. Me parece a mí que para entender el alcance y la complejidad del problema, el punto de partida lo son dos estadísticas de la Organización de Naciones Unidas, emitidas en su informe de el 2010, este año, sobre las drogas y el crimen. La primera estadística es que la ONU calcula que entre 3.5 y 5.7 de la población adulta del mundo usa drogas ilegales. La segunda estadística es que mundialmente la industria de drogas ilegales genera aproximadamente 320 billones de ingresos anualmente. Poniendo estas estadísticas en equivalencias más entendibles, quiere decir que aproximadamente 250 millones de personas a través del mundo usan drogas ilegales y que el producto de este mercado es más que suficiente para cubrir el presupuesto público de Colombia, la República Dominicana, India o Venezuela. Con relación a este último punto, estoy seguro que ustedes se acordarán que en 1986 Pablo Escobar y su cartel le propusieron al gobierno de Colombia exactamente eso mismo, pagarle la deuda nacional a cambio de que se le diera mano libre para continuar en su nefasto negocio. Y siguiendo con ese tema, se estima que considerando solo los carteles de Colombia y México, estos generan entre 18 y 39 billones anualmente en ganancias, lo cual es sumamente entendible cuando uno considera que un kilo de hoja de coca en Colombia se vende por $650, mientras que 11 miligramos de cocaína en polvo se detalla en Chicago
por 1.200, por $120,000. O sea, 650, 120,000. Una cantidad mucho menor. Y un kilo de opio en Afganistán factura por $500, mientras que 100 miligramos de heroína se venden por $135,000 al detal en Londres. Solo el oro, los diamantes o el uranio tienen mercados equivalentes. Para el 1998, cuando más o menos empezó de lleno la guerra contra las drogas, la ONU, en apoyo de la guerra, declaró eufóricamente su intención de promover, y cito, la eliminación o reducción sustancial de la producción, distribución y tráfico de sustancias psicotrópicas para el año 2008. Me parece propio apuntar que en 1998, cuando hicieron esas predicciones, la producción mundial anual de opio era aproximadamente 430 toneladas métricas y la de cocaína 825 toneladas métricas. Para la fecha 2008, la fecha en que iban a eliminar todas estas sustancias, las cifras habían aumentado a 880 toneladas métricas anuales para el opio, 100% de aumento, y 994 toneladas métricas para la cocaína. Y esto, a pesar de esfuerzos concentrados para su erradicación en Afganistán y Colombia. Los principales países, por supuesto, que producen opio y cocaína. La situación con relación a la marihuana es un poco más difícil de cuantificar porque se crece en predios pequeños o en hidropónicas, en laboratorios pequeños indoor, pero no cabe duda alguna, como detallaré dentro de poco en relación a su consumo, que ha crecido su consumo y se crece en 170 países. Y prácticamente se puede decir que se usa no solamente en todas las sociedades, sino a todos los niveles en todas las sociedades. Pero voy a hacer una especie de travelogue de países principales para que se tenga una idea de la magnitud del problema. No hay un solo país que no esté envuelto de una forma o la otra en el problema del narcotráfico. El lavado de en orden más o menos alfabética, incluyendo solamente los países principales. Afganistán es el productor principal de opio para la heroína, a pesar de un 22% en la reducción de la tierra dedicada a su cultivo en el 2008, como resultado de la otra guerra que conocemos que estaba llevándose a cabo allí. Una fuente principal del sustento económico de la insurgencia. No obstante, el fundamentalismo son elementos que impiden la resolución de este problema. Estos elementos, inclusive, uso el término únicamente porque ese es el término conocido, no porque yo necesariamente
lo endorse. El narcoterrorismo en otros sitios también muestra esas tendencias y como te he dicho, el próximo país, Colombia, cae dentro de esa descripción. Colombia es la principal productora de hoja de coca con 167.000 hectáreas bajo cultivo en el 2007, lo cual es un aumento en el 2005 destruyó 130.000 hectáreas de cultivos de coca. Produce 535 toneladas métricas de cocaína anualmente y suple casi todas de Sudamérica, camino los Estados Unidos, Europa. República Dominicana ha reemplazado a Puerto Rico en lo que respecta el camino de estas hacia Estados Unidos, debido a la inversión multimillonaria de Estados Unidos y las agencias que están envueltas en esto en Puerto Rico. Y el resultado ha sido dos: se han mudado para República Dominicana y para México. También es un punto importante de éxtasis, que es uno de designer drugs sobre los cuales voy a hablar dentro de un momento, y eso vienen en gran parte de Holanda y Bélgica a través de República Dominicana, y la gran mayoría de eso va a Estados Unidos. Y también es una localidad las drogas. En adición, produce 800 toneladas métricas de marihuana destinadas principalmente para Estados Unidos. Eso es mucho, pero mucho pasto. Una tonelada de marihuana, bueno, cojan paja y cojan en la mano a ver cuánto de eso ustedes tienen que poner para tener una tonelada. Que son 15.800 toneladas métricas. Bueno, y ustedes han visto las formas sofisticadas que se usan hoy en día para meter este producto en Estados Unidos. Las diferentes drogas tienen diferentes problemas de distribución. La cocaína y la heroína, como es polvo y es con cantidades más pequeñas, trae a través de los servicios de aduana que 15 toneladas de marihuana. Y ustedes han visto el resultado en parte. Descubrieron, por aquí tengo algún sitio, descubrieron un túnel creo que tenía tren, con un tren desde Tijuana
Los Ángeles para transportar marihuana. Encontraron 30 toneladas en ese túnel. México también, y quiero añadir, los carteles mexicanos no están en México nada más. Está bastante comprobado que los carteles mexicanos operan en todos los Estados Unidos. En todos los Estados Unidos tienen influencia. Y no solamente, aunque su distribución principal es cocaína, marihuana y heroína, también están perdonen, pero esto siempre se me hace difícil, metafetaminas. Lo voy a decir de ahora para abajo, met, que es la forma que se habla, porque eso es demasiado largo. Y México, en adición, es un centro importante de lavado de dinero. Panamá es el centro de lavado, es un centro de lavado de dinero y punto de transborde para cocaína que viene de Cuba, camino a México y por ahí a Estados Unidos. El número de bancos, no sé cuántos de ustedes han estado en Panamá, yo nunca he visto tantos bancos y bancos que nunca yo había visto antes, que en Panamá, especialmente en la zona libre. Pero para mí, el sitio más grande, el lavado que está pasando en Panamá es el número de apartamentos nuevos vacíos que hay en Panamá. Usted vaya libre hoy, camine y mira cuántos tienen luces y verá que en casi todos los edificios no hay más de 2 o 3 apartamentos con luces. Eso no es por casualidad. Eso es una forma de lavar dinero y es los carteles de Colombia especialmente tienen mucha actividad allí. Y por último, Estados Unidos, que no solamente promueve la política fallida de la guerra contra las drogas, sino por su masivo consumo de drogas, es el causante principal de que tengamos este problema de un principio. Estados Unidos es el principal consumidor de cocaína traído de Colombia a través de México y el Caribe, y también un consumidor principal de marihuana, heroína, éxtasis y meth. En adición, es un productor importante de marihuana, agentes depresivos, estimulantes, etcétera, principalmente para consumo interno, a pesar de controles bancarios sumamente estrictos. Se efectúan un sinnúmero de operaciones que, si no se puede probar, si todo el mundo se sospecha, envuelven en gran parte este tipo de lavado de dinero. El informe de 2008 de la Comisión Europea, que es un arma de la Comunidad Europea, sobre el mercado de drogas ilícitas durante el periodo 1998 a 2007, categóricamente alega que, y cito, nuestro estudio no ha encontrado evidencia de que el problema global de drogas se haya reducido. Y si bien concluye que esta aseveración no se puede aplicar a todos los países del mundo, no hay la más mínima duda, especialmente, y los que han mejorado son principalmente los países más prósperos, pero los países subdesarrollados y países en transición, estos generalmente tienen una situación pésima en lo que se refiere al trasiego de drogas. En el 2009, las Naciones Unidas, por el rotundo fracaso de su predicción, y posiblemente porque se dio cuenta de que su meta de promulgar un mundo libre de drogas, especialmente con miras al año 2008, no era realista ni obtenible, cambió su estrategia oficialmente y se unió al movimiento prevaleciente en el momento de descriminalización, abandonando pues el modelo punitivo que encabezaba a Estados Unidos con su guerra contra las drogas. Así pues, en ese año, la ONU respaldó el programa de Portugal,
que había implantado en el 2001 con grandes éxitos, enfatizando tratamiento a los usuarios y no encarcelación por el uso individual de drogas. Mientras tanto, Estados Unidos, el originador y principal exponente de la estrategia de mano dura, con su modelo guerrero, no solo continuó sin cambio alguno, sino que en 1988, en el preámbulo al Drug Abuse Act de ese año, expuso: "The Congress finds that legalization of illegal drugs on the federal level or state level is an unconscionable surrender in a war in which, for the future of our country, there can be no substitute for total victory." Esta retórica fue seguida por una proclamación al efecto de que "It is a declared policy of the United States to create a drug-free America by 1998. En apoyo a esta estrategia prohibicionista, Estados Unidos firmó varios tratados y convenios multinacionales, al igual que pasó sendas leyes encaminadas a estos propósitos, demostrativos de su intolerancia oficial a ciertas drogas, mientras se excluían de la prohibición al alcohol y el tabaco. Antes de hacernos la pregunta de rigor, ¿dónde está nuestro globo?, procede que indaguemos un poco con relación a algunos hechos que considero pertinentes al tema en discusión. Como ya he insinuado en forma bastante directa, y bien he pasado los últimos 36 años haciendo valer las leyes de Estados Unidos, son determinantes. De toda duda, tiene primordial importancia en lo que respecta a la realidad de este mundo de drogas, sobreimponiéndose sobre todas las otras leyes. Es la ley más básica de la ciencia de la economía, la cual conocemos como la ley de oferta y demanda. Traduce en cierto sentido mejor en inglés, supply and demand. Considerando los grandes beneficios económicos que provienen a los narcotraficantes, aun cuando se toman en cuenta los riesgos envueltos, el margen de ganancias es tal que se sobrepone a estos riesgos y sirve de incentivo irresistible. Y con relación a esos riesgos, un informe del Coast Guard de 2001 o 2 calcula que intercepta menos de 10% de los cargamentos ilegales que van por mar hacia Estados Unidos. Como me dijo el abogado salvadoreño y también aptamente sintetiza Kevin Harnett en el Pennsylvania Gazette, yo soy graduado de Pennsylvania y leo lo que me envían. The United States remains the source of the appetite that sets the industry in motion. Si se elimina a un traficante por arresto o convicción, de inmediato hay 10 que lo quieren sustituir. Los puntos de droga, como todos sabemos, se los disputan a tiros, etcétera. Así que no cabe pensar que hacer valer las leyes contra el narcotráfico tiene un ápice de impacto en eliminar o aún controlar esta actividad. Me parece que un breve recuento de lo que ha pasado en este campo en
1996 serviría para enfocar la pérdida de dinero, vidas y derechos que ha representado la política presente. Primeramente, el costo económico de esta guerra, cuando primero empezó la campaña en 1973, el costo anual para poner en vigor el law enforcement era menos de $100 millones anuales. Cuando me pronuncié en el 1994, $1 trillón desde 1974 hasta el presente sin hacer mella. Los hallazgos de un reciente estudio por el National Center on Drug Addiction and Abuse de la Universidad de Colombia, el cual que los gobiernos federales, estatales y locales se gastan 467 millones anualmente en la prevención y tratamiento del abuso. El próximo renglón a estudiar nos lleva a considerar el costo humano de esta guerra. Empezamos por el hecho innegable de que hoy por hoy Estados Unidos tiene la población carcelaria más grande del mundo. 2.3 millones de personas en instituciones federales y estatales. Esto representa más gente presa, vamos a poner, que aún la República Popular de China tiene, con una población 6 veces mayor que la de Estados Unidos, y cuya forma de gobierno nos jactamos de criticar. Como punto de referencia, la población carcelaria estadounidense aumentó de 200,000 personas en el 1970 a 1.540.805 en el 2008, a lo cual se debe añadir 785.556 confinados en centros de detención para un total de Estados Unidos. Sin embargo, si incluimos en el total de personas bajo supervisión penal, aquellas que están, por ejemplo, bajo probatoria y programas similares, en adición a los que están en carcelario, el total llega a 7 millones de individuos que están bajo supervisión penal de una forma o de la otra. Lo que quiere decir que en el 2008, 1 de cada 100 residentes de Estados Unidos residía en una prisión o cárcel o está bajo alguna forma de supervisión. Pero más al punto del tema de esta noche es que en 1980 41,000 personas estaban presos por crímenes relacionados a las drogas. Y esta cifra ha subido el día de hoy a 500,000, o sea, de 41,000 en el 1980 a 500,000 solamente por drogas. Aunque se puede explicar este aumento en parte a la mano dura, o sea, el enforcement más intenso, esto es una explicación nada más, porque hay la otra. Lo que resalta de esta cifra, por lo menos en mi opinión, es que hay mucho más gente usando drogas o metidos en los negocios ilegales, y que por lo tanto esa cifra, en adición a que hay más gente presa, demuestra que no está trabajando la política presente. Más específicamente, el 53% de los
prisioneros federales en 2006 estaban encarcelados por crímenes relacionados a las drogas. Y otra estadística alarmante lo es que en el 2007 los arrestos por crímenes relacionados con drogas ilegales superaron los arrestos por todos los otros crímenes. Al constituir esto el 12.5% de todos los arrestos por todas las clases de crímenes eran por drogas. El fracaso de la guerra se ve claramente en las estadísticas sobre el uso de las drogas legales e ilegales a través de los años. En 1996 habían aproximadamente 4.3 millones de personas que usaban productos de tabaco en Estados Unidos, 103 millones que usaban alcohol y 12.2 millones que usaban drogas ilegales. Estas estadísticas hoy son 69.7 millones para el tabaco, o sea, un aumento de 20 millones. Prohibicionista con relación a las llamadas drogas legales. El tabaco en Estados Unidos lo usan 69.7 millones de personas y causa la muerte de 435,000 ciudadanos en Estados Unidos. Esta cifra es más alta que el total combinado de muertes causadas por el alcohol, AIDS, accidentes automovilísticos, drogas ilícitas, homicidios y suicidios. Este resultado se produce a pesar de que un paquete de cigarrillos, y tuve que preguntar, porque yo verdaderamente no sé, me dicen que cuesta $5.50, a lo mejor cuesta más. Y que todo el mundo, encima de eso, en el caso de el costo directo anual del uso de tabaco a los gobiernos estatales y federales son de 96 billones de dólares. El alcohol, que es la segunda droga legal de impacto a la sociedad, es usado por 130 millones, el doble de los que usan tabaco. En Puerto Rico, Puerto Rico está entre las primeras 10 jurisdicciones en que, en cuanto a muertes por tráfico causadas por alcohol, de los cuales el 40% de las víctimas son personas menores de 30 años. El costo directo en Estados Unidos, el uso y abuso de alcohol es aproximadamente 184
billones de dólares. Y es la tercera causa de muertes en Estados Unidos después del tabaco y lo que llaman bad eating habits. En Estados Unidos, en 1996, 11 millones de personas usaban drogas ilegales, lo que producía lo cual representa el 8.7% de la población de más de 12 años. Esta cifra es casi el 8%. Encima del hecho de que Estados Unidos, si no es el problema, esto es una gran parte del problema. Para esa de 1802 hemos encontrado hasta ahora en la vida legalmente es el producto agrícola que más grande que hay en Estados Unidos es la marihuana. Y aquellos de ustedes que les guste hiking y esas actividades, tengan cuidado cuando se metan en parques nacionales porque es uno de los sitios favoritos en que se crece marihuana y tienen booby traps y todas esas cosas y han habido varias desapariciones de atletas en los national parks. Y tengo entendido que en los highways hacia la capital de Washington, en las laderas tenían sembrado acres completos de marihuana. Si bien México es el principal suplidor de marihuana, el hecho es que la marihuana que viene 1.9 millones de personas se ha mantenido estable desde 1997. Desde mi primera incursión en este tema ha habido una adición importante a la escena de las drogas ilegales y esta es la aparición de las drogas sintéticas llamadas designer drugs, de las cuales el meth es el más común y las cuales se producen en laboratorios clandestinos en forma relativamente fácil y cuyos beneficios económicos son un incentivo considerable para los traficantes. Con $500 en materiales se produce un producto que se vende entre 20 y 30 mil dólares al detalle. En el 2004 se estima que 600,000 personas usaban meth en Estados Unidos.
cifra que para el 2009 había aumentado a 700. De otras guerras conocidas y aún de reciente memoria, las primeras pérdidas no fueron la y en última instancia el Estado del Derecho. La guerra contra las drogas ha hecho añicos de la Constitución, particularmente la Carta de Derechos en lo que respecta a los derechos de los acusados, y esto ha pasado no solo con las actuaciones de la rama ejecutiva y legislativa, sino peor aún con la anuencia de la rama judicial, que tiene el deber constitucional de mantener las otras dos ramas dentro de un marco de constitucionalidad. Como bien sintetizó el juez Stevens en el caso de González v. Reich en el 2005, en un comentario dirigido a su propio tribunal, pero de aplicabilidad general a la judicatura, dice: no impartial observer nada virtual y socavar los derechos constitucionales en casos de droga, lo cual llevó a juez Martin a protestar y dijo, cito: there is no drug exception to the Constitution any more than there is a communism exception or exceptions for other real or imagined sources of domestic unrest. No obstante las múltiples voces de protesta, los derechos constitucionales han sufrido una erosión palpable como resultado del empuje de la guerra contra las drogas. Esto se ve claramente en lo que respecta a la cuarta enmienda, que los críticos de esta situación han apodado sarcásticamente, pero continuo, the Vanishing Fourth Amendment. La expansión judicial de las excepciones a los requisitos del mandato constitucional establecido por la cuarta enmienda han crecido a tal punto
que han convertido las excepciones en la regla y la regla en la excepción, lo que ha llevado a que aún un juez tan conservador como lo es el juez Scalia a protestar formalmente en el caso de National Treasury Employees Union versus Monroe, diciendo, y cito, the impairment of individual liberty cannot be the means of making a point. That symbolism, even symbolism so worthy a cause as abolition of unlawful drugs, cannot validate an otherwise unreasonable purge. La discusión de situaciones en que las Cortes han permitido acciones gubernamentales en clara deferencia a la guerra contra las drogas, teniendo consideraciones secundarias en lo que respecta a los derechos constitucionales en juego, podría ser el tema de una conferencia de varias semanas dedicada solamente a esto. Así que voy a concluir mi discusión sobre eso con un solo ejemplo adicional. Probablemente de los derechos fundamentales de más importancia en nuestro sistema de justicia lo es el de asistencia a abogados. Es este derecho que permite fundamentar y defender todos los otros derechos. Es por eso que considero tan alarmante y tan contrario a nuestros más básicos conceptos de lo que debe ser permisible en una democracia, la autorización de confiscaciones permitidas por el Comprehensive Forfeiture Act de 1984, que prácticamente elimina la habilidad de los acusados de prestar fianza y pagar los honorarios de sus abogados, abogados de preferencia, en casos de drogas. Este estatuto permite que el gobierno se incaute con solo derecho de la expedición de una acusación por el gran jurado de todas las propiedades y pertenencias de un acusado en el que se establezca por causa probable que son producto del tráfico ilegal de drogas. Esto es así aún durante la etapa antes de juicio y sin que el acusado haya sido encontrado culpable, impidiendo o dificultando in extremis el que el acusado pueda usar dichos bienes para prestar fianza o preparar su defensa. El gobierno se incauta de la propiedad del acusado y lo deja literalmente en la calle, sin aún el cepillo de dientes. El conflicto en esta situación the most troubling aspect of the case is the fact that it places the government in the position to exercise an intolerable degree of power over any private attorney who takes on the task of representing a defendant. The decision whether to seek a restraining order rests on the prosecution, as does the decision whether to waive forfeiture upon a plea of guilty or a conviction at trial. The government will be ever tempted to use a forfeiture weapon against a defense attorney who is particularly
de la población de Estados Unidos, estos constituían el 48 y el 18% respectivamente en la población carceraria de Estados Unidos. Este resultado nefasto se debe a varios factores, no necesariamente premeditados, pero como explicaré próximamente, la premeditación es irrelevante. Especialmente en el públicos son los focos de estas actividades. Antes de llegar a estas conclusiones, por lo menos, lo que respecta a Estados Unidos continental, vale la pena considerar los hechos. Aunque el crack ha sido el foco principal de las actividades policiales, es el tráfico y uso de cocaína en polvo la forma más prevalente de esta droga, o sea, la cocaína. Esta es la droga, después de la marihuana, que más se usa, y son los blancos de clase media y profesionales los usuarios par excelencia de esta droga. Contra el uso por los negros se debe en gran parte a que el 51.5% de los negros viven en áreas metropolitanas, especialmente en proyectos públicos, versus el 21.1% que son blancos. ¿Qué pasa? En las áreas metropolitanas donde hay más actividad policial per cápita y por lo tanto hay más arrestos. En el 2007, 77% de los arrestos fueron en áreas metropolitanas, lo que involucra a los negros en forma proporcional más alta que en el resto. Esto más la prensa sensacionalista que enfatiza los arrestos en los proyectos, con su desproporción de minorías residentes y presencia del crack en esos sitios, ha resultado que se arresten más negros proporcionalmente por crack, cuyas convicciones a su vez son más largas que por cocaína en polvo. O sea, la convicción por crack es mucho más alta que en el caso de cocaína en polvo. Por lo tanto, hay más negros en las cárceles por más tiempo. El hecho de que irrespectivamente las causas sean válidas o no exista ánimo discriminatorio, los negros son encarcelados en proporción 10 veces mayor que los blancos y en el 2007 constituían el 33.2% de los que entraban en prisiones federales por razón de crímenes relacionados con drogas. Aparte de otras consideraciones, ese resultado de que sea discriminación a propósito o no es irrelevante, porque Estados Unidos firmó un tratado conocido como el International Convention on Elimination of All Forms of Racial Discrimination, radicado por el Senado en el 1994, lo cual quiere decir que ese tratado, bajo la cláusula de supremacía, se constituye en derecho municipal de Estados Unidos. Y bajo ese tratado, la motivación por la cual exista ese desbalance racial es totalmente inmaterial. Puede ser la Madre Teresa que está envuelta,
Si está llevando a cabo ese tipo de discriminación y ese resultado es una violación del tratado. Llegamos pues al punto crucial de este intercambio, en el que William Shakespeare caracterizó con su famosa frase aplicable a diversas situaciones a través de los siglos. To be or not to be, that is the question. Después de 36 años de meter gente presa por violación de las leyes de droga, no he visto nada que me convenza, o nada que haya observado, que me lleve a la conclusión que se ha reducido un ápice el problema de las drogas en Puerto Rico o Estados Unidos. Esto indudablemente se debe al apetito insaciable de los americanos por consumir estos productos. Me parece que la opinión, por lo menos las que yo he leído y observado, es prácticamente unánime de los expertos, que la guerra contra las drogas es un absoluto fracaso y a un costo prohibitivo de $1 trillón hasta el presente, con un resultado de 500,000 de nuestros conciudadanos encarcelados y con una pérdida sustancial de nuestros derechos civiles. Como si no fuera esto suficiente, hemos creado una subcultura criminal con un poder económico masivo que infiltra toda nuestra sociedad y los rincones más recónditos de la nación. Todo esto con exención contributiva y aún así continuamos botando el dinero y metiéndolo en un black hole. Adicionalmente, la ola criminal que nos azota en Puerto Rico y Estados Unidos y por supuesto otros países como México no tiene visas de parar y son atribuibles o es atribuible sin duda en gran parte a la guerra contra las drogas, al igual que pasaba durante la prohibición. Milton Friedman, ganador del Nobel Prize en Economía, calculó en el 1992 que la violencia generada por el narcotráfico era la causa de 10,000 muertes en Estados Unidos, 10,000 homicidios. En México se atribuyen 12,000 muertes el año pasado a esa guerra que está llevándose a cabo allí. Estamos repitiendo la historia como si no hubiera ocurrido. Si bien tenemos los ejemplos de otros países de cómo bregar con este problema, el mejor ejemplo del cual, si bien tenemos los ejemplos de otros países de cómo bregar con este problema, siendo Portugal el ejemplo mejor que yo creo, es nuestra propia historia con el alcohol y la prohibición de los 1920 que mejor sirve de modelo a seguir. No resultó el modelo prohibitivo con el alcohol por las mismas razones que no resultó con las drogas. Y les propongo que debemos actuar a base de esa experiencia. Si yo estuviera ahora mismo en el 1920 hablando de alcohol, estaría prácticamente diciendo lo mismo que he dicho aquí hoy. Noten que yo espero no haber usado la palabra solución en ningún momento, porque eso implica que hay una solución o varias soluciones. Aquí estamos hablando del curso menos malo a seguir, porque no hay ninguna solución perfecta. Lo que sí sabemos fuera de toda duda es que la presente estrategia está en bancarrota. Claramente la forma de proceder es con cautela y siguiendo el curso de menos daño. Desde 1894, cuando la llamada Indian Hemp Commission, nombrada por el Parlamento inglés, expidió su informe científico que tiene 7 volúmenes y cubre 3.700 y pico de páginas sobre la marihuana, sabemos que su legalización tendría efectos mínimos sobre la ciudadanía y ciertamente mucho menos
que el tabaco y el alcohol. Este estudio se reafirmó en sus conclusiones por otro informe, auspiciado también por el Parlamento inglés y preparado por un panel de eminentes expertos en el 2007. En adición, tenemos la experiencia de la legalización en 15 jurisdicciones de Estados Unidos, inclusive el Distrito de Columbia. Y by the way, como ustedes saben, quien rige el Distrito de Columbia es el Congreso. Así que ya el Congreso, en efecto, pasó legislación sobre esto. Pero eso había pasado antes. En el 1937 existía el Marijuana Tax Act, que permitía que doctores y dentistas pudieran recetar la marihuana con el solo de pagar una licencia anual que costaba $1. A todo esto vale añadirle la experiencia europea, en particular la de Portugal, quien ha descriminalizado no solo uso personal de la marihuana, sino de todas las drogas, con resultados extremadamente positivos. Y el Cato Institute tiene un estudio sobre eso muy bueno, que le interese. Vamos a dejarlo de jodeo. No ha habido un solo caso documentado de muerte por una sobredosis causada por la marihuana. En comparación tenemos las miles de muertes y estragos causados por el tabaco y el alcohol. Con la legalización de la marihuana se haría factible ejercer control sobre la producción, distribución y venta de estas sustancias en forma similar al caso del tabaco y el alcohol. En adición, se recaudarían aproximadamente 5.6 billones en contribuciones sobre su venta, si se usan las tasas similares a las que se usan con el tabaco y el alcohol. En adición, los ingresos de los mercaderes pagarían una cantidad indeterminada adicional de contribución sobre ingresos que ahora no lo hace. El Cato Institute de Washington calcula que el gobierno federal nada más se ahorraría aproximadamente 8.7 billones en gastos con solo la legalización de la marihuana. En adición, considerando que arrestos por pura posesión, por posesión simple de marihuana, es el arresto más común en Estados Unidos, se librarían las fuerzas de orden para bregar con crímenes serios y verdaderos, y a los tribunales para resolver casos en sus calendarios de impacto real a la ciudadanía. El apoyo por la ciudadanía a la legalización de la marihuana está en su punto más alto en la historia, con un 44% en el 2008, que aumentó de 21%. Un editorial de The Economist sintetiza la situación. By any sensible measure, this 100-year struggle since the International Opium Commission was established in 1909 has been illiberal, murderous, and pointless. Legalization is the least bad policy. No es una solución perfecta, pero creo que es la que beneficiaría el grupo mayor de los ciudadanos. Después de todo, en eso consiste la democracia. Gracias por acompañarme y no quedarse dormidos. Y si tienen preguntas, pues, no sé si me excedí del tiempo, pero... ¿Alguien tiene preguntas o comentarios? ¿Cómo no?
Gracias, me alegro que haya hecho esos comentarios porque yo generalmente cuando he hablado sobre esto empiezo con una salvedad diciendo, y lo digo ahora porque es un hecho, pero el hecho que yo piense así no debe inducir a nadie a pensar que yo no hago cumplir la ley como está. Yo sí tengo el deber de tratar de mejorarla y criticarla, pero como Dios de hecho desde el 1997 cuando escribió el primer artículo, ahora pues he tenido el deber desagradable de seguir enforzando la ley, pero vale la pena aclararlo. Lo segundo es que se divide en diferentes renglones. Los políticos piensan y tienen ciertas prioridades, pero es que eso valdría la pena estudiar qué factores llevaron a la revocación de la prohibición en Estados Unidos. La opinión mía es que en gran parte se debe al retorno a Estados Unidos de muchos veteranos de la Primera Guerra Mundial. Y yo creo que eso tuvo una gran influencia en el cambio de opiniones. Por supuesto, habían las mismas razones que hemos discutido hoy en día para la revocación de la prohibición. Yo creo, fíjense, en California, esta mañana, saben que California tuvo un referéndum y rechazaron la legalización a pesar de que allí existe la medicalización, que en mi opinión es un subterfugio para el uso de marihuana porque no hay tanta gente enferma en California. Y esta mañana salió en las noticias el gobernador de California, el que habla medio raro, salió diciendo que él estaba a favor de la legalización. Pero fíjense, y poco antes de eso, la señora que fue Surgeon General de Estados Unidos salió públicamente y eso se salió por todos los sitios diciendo que estaba a favor de la legalización de la marihuana. Pero el Attorney General de Estados Unidos 2 o 3 días, 1 o 2 semanas antes del voto en California salió opuesto diciendo que iba a meter preso al que porque digo, como ustedes saben, la ley federal es suprema y lo que han estado haciendo es mirando en la otra dirección, pero yo no tengo la más mínima duda que esos estados se está violando la ley. Estás aquí. No quiero tomar el tiempo de poder buscarla, pero este artículo se llama Budgetary Impact of Ending Drug Prohibition. Cubre las diferentes alternativas, legalizando todas las drogas y legalizando marihuana nada más. Y está por estado. Que simplemente no quiero, déjame ver si lo puedo conseguir rápidamente.
No, sí, pero definitivamente están pagando contribuciones de venta y income tax. Y son varios millones. Definitivo. Espero que lo pudieran recolectarme con más eficiencia, sin embargo. No hay duda alguna que los dos puntos son válidos. El primer punto, esta ponencia es un extracto de un artículo que que va a publicar la academia, y si tiene problemas con insomnio se lo recomiendo. El segundo punto está en el primer artículo que yo escribí en 1996, lo cubrí bastante en detalle porque no hay la más mínima duda que en todos los problemas hay hidden factors que uno la primera no se da cuenta, pero que son importantes, y eso no hay la mínima duda. Hay una industria total, inclusive la de law enforcement, de millones de dólares. Digo, en Puerto Rico la policía se corre en gran parte con dinero que se recibe del gobierno federal, basado en que alegadamente esto es un high intensity area, o sea que se llama. A lo mejor lo es, pero el hecho es que hay un interés en que se siga recibiendo ese dinero. Pues yo tampoco.
Bueno, casi todo el licor que se consumía en Estados Unidos venía de fuera de Estados Unidos. O sea, si ustedes se ven los casos criminales de esa época, especialmente los que tenían que ver con intercepciones en el mar, van a ver exactamente la misma situación de intercepción, especialmente de porque Estados Unidos no llevó a cabo no estaba ejercitando su poder político y económico para que un montón de estos países se pusieran más o menos en línea y quisieran ayudar en la cuestión de la intersección, etcétera. Hoy en día, yo no sé si ustedes lo saben, pero si no lo saben se lo voy a decir. Estados Unidos tiene tratados con varios países, no solamente parar las embarcaciones de países extranjeros, sino que a Estados Unidos lo abordan, arrestan y entonces le aplican las leyes de Estados Unidos. Y eso lo ha hecho, yo creo que hay 14 tratados bilaterales diferentes, que no todos son así, pero hay algunos que lo son. Y siguiendo la pregunta, que creo que a donde más iba, hace 1 o 2 años México ese Albert, yo no he hablado con ninguno de ellos sobre esto. Déjeme decirle, uno de los problemas que yo tuve cuando escribí el otro artículo, es que empezaba a llamarme gente que quería que yo me fuera a hacer campaña a favor de este punto de vista. Esa no es la función mía. Yo no soy ni político. Sí, no, sweet, sí. En Colorado, hay otros. Pero yo quería un poco traerlo a Puerto Rico,
las muertes por VIH en SIDA casi totalizan 28.000 pérdidas, que es comparable a que Sabana Grande o algo así. ¿Eso es al año? No, ese es el 2000. Eso es un cálculo que hicimos más o menos del 2000. Si usted añade los daños que ocurren por la excesiva encarcelación de personas que, yo tengo un estudio con la población penal, donde estimamos que casi 40% de la población penal tiene un trastorno de sustancia y algunos con 35% de ellos con comorbilidad psiquiátrica. Y que eso explica el recidivismo carcelario. Cuando usted mira ese número de horas también es enorme. O sea, que yo creo que en Puerto Rico estamos sufriendo una pérdida de vida que realmente es intolerable para una sociedad civilizada. Y lo quería enfatizar porque muchos de los datos que se han traído trascienden a Puerto Rico. No, definitivamente, yo lo concentré en Puerto Rico. Tengo, sí, en el artículo tengo un poco más, pero verdaderamente no es un artículo que centraliza en la situación de Puerto Rico, sino que es más general, pero no hay la más mínima duda que usted tiene razón. La cadena de este artículo, pero artículo, o sea, los artículos de reacción al artículo, como usted acaba de hacer, relacionan el problema con los datos de Puerto Rico, quizás sean seguimiento a este artículo. Yo seguro, como debe de la academia, estaríamos dispuestos a continuar el debate con el título, ¿verdad? Realmente, es que no es debatiendo al juez, sería un poco que hay una perspectiva. Sí, bueno, podemos hablar de eso. De hecho, en los proyectos que hicimos precisamente explicando una perspectiva de salud pública en el volumen de las estadísticas que Es buenísimo. Ese volumen es una joya. y con mucho gusto, pero porque yo creo que hay en Puerto Rico estamos con unos problemas espantosos que se agravan ante el hecho de que somos un país pobre y donde se están invirtiendo recursos como la descarcelación que realmente se olvidan, ¿verdad? Para ampliar acceso a tratamiento. En este momento tenemos una carencia enorme de capacidad para proveer el tratamiento de dependencia de drogas como a 8 de cada 100 personas. Déjeme, amigo. No, ese es el problema, que no se está ni se va a hacer nada. Yo no coincido que los legisladores o la gente que tiene el poder van a empezar a meter a sus hijos, sus hermanos, sus amigos presos, que son los que crean el problema tanto como el que está cruzando las fronteras con el producto. Eso, no, bueno, si tú consideras que el uso de tabaco y alcohol es, pues posiblemente. Yo no soy un experto en salud mental, aunque tengo unos cuantos amigos locos. Sí, pero verdaderamente el que usa un pito es tan culpable de crear, en mi opinión, la situación como el que se la vende. Perdóname. Bueno, yo lo único positivo que yo le veo a la medicalización
es que yo creo que cuando uno está bregando con problemas así bien difíciles, mientras más despacio uno vaya, menos errores comete y la solución o lo que uno haga se amolda mejor al problema. La medicalización, como cuestión de realidad, en mi opinión, en Estados Unidos es una legalización, una semi-legalización, o sea que yo lo concibo que se está usando únicamente para recetar, como se alega cuando se está tratando de que se pasen leyes autorizándolo. Como paso temporero, un paso inicial, no le veo problema, pero creo que la gran mayoría de las cosas que yo he dicho aquí, inclusive los arrestos por posesión, eso es irrisorio. Invertir las cosas que se invierten en términos de law enforcement, en términos de la judicatura, etcétera, por simple posesión, no hace sentido ninguno. O sea, un cost análisis de eso no doesn't fly. Y una serie de otras cosas así que yo creo que con la medicalización no va a resolver el problema. Le quiero decir que yo estoy convencido, especialmente cuando uno lee este estudio del Cato Institute, que yo propongo la legalización de la marihuana porque creo que es el punto más fácil de empezar esto. Pero los países que han legalizado todas las drogas, con los controles obviamente normales y corrientes que uno le pone al alcohol y al tabaco, etcétera, esos son los que están teniendo éxito, porque si usted legaliza una droga sí va a haber un mercado negro en el resto de las drogas con los mismos problemas de que estamos hablando. Ahora, sé que no hay ambiente ninguno en este momento para la legalización que no sea simplemente la marihuana. Vuelvo y les repito, si la medicalización se hace como un paso para algo más amplio, creo que probablemente sea una buena idea proseguir en una forma así poco a poco. Pero no creo que eso sea un fin. ¿Había alguien más? Ajá. No hay duda que los recaudos van a ser considerables y van a ser, digo, si algún problema hay hoy en día son que los gobiernos están en quiebra. Bueno, esas son dos preguntas. La primera es, hay 15 jurisdicciones estatales que no son legalizados, permiten la medicalización, pero como cuestión de realidad, sí, pero yo personalmente creo que eso es un subterfuge. La segunda parte es que definitivamente, si el gobierno federal los quiere parar, y cuando empezó en California hace 4 o 5 años, metieron presos a unos cuantos doctores. Y entonces dejaron de hacerlo, pero no hay la más mínima duda que si quieren enforzar la ley federal, los estados no pueden legislar en esta área. Es un área dentro hay un caso del Tribunal Supremo de Estados Unidos en que dijo que la legislación federal se aplica aún al comercio intraestatal, no solamente interstate, sino intraestatal, que para mí es una barbaridad, pero no sería la única que han hecho.
Sí, lo que pasa es que ahí, digo, esos estados saben eso mismo que estamos discutiendo aquí. Lo que pasa es que esos estados, ¿qué van a hacer? ¿Meter a Schwarzenegger ese preso? ¿Y qué va a ir en contra del estado que más votos tiene en una elección? Nosotros no estamos en la misma situación en cuanto a eso. Y lo primero que hacen es nos cortan los fondos. Ah. Cuando los Estados Unidos invadió a Panamá, capturaron a Noriega y llevaron a los tribunales federales, enjuiciaron a culpables y seleccionaron por drogas. Esa base legal que utilizaron fue un tratado que había entre los Estados Unidos. Yo no sé, pero a ese caso se aplica lo que se llama protective jurisdiction. O sea, se alega, y creo que se probó que las actividades de Noriega estaban teniendo efecto dentro de Estados Unidos. El ejemplo que yo te di ahorita no era ese. El ejemplo es un barco que sale de China y va a Turquía y el Coast Guard, digo, asumiendo que hubieran los tratados para hacerlo, el Coast Guard se sube a bordo, encuentra drogas de una tripulación completamente china o turca y los arresta, los trae a Estados Unidos, los procesa y le aplica ley federal. Eso no es el caso de Noriega. Bueno, pues gracias por compartir conmigo la noche.